Blog de viajes el 7 de diciembre de 2024. Tan pronto como terminé mi visita turística a Cádiz el 7 de diciembre, tomé el tren de alta velocidad Renfe de Cádiz a Jerez de la Frontera. El boleto cuesta solo $9 y el viaje duró unos 40 minutos. Después de viajar por España durante 20 días y realizar múltiples viajes en su sistema ferroviario de alta velocidad, puedo decir con confianza: nunca volveré a viajar en un tren de alta velocidad chino. Comparativa de trenes de alta velocidad entre España, China y Japón. Una de las partes más agradables de viajar por España ha sido tomar los trenes de alta velocidad españoles. En comparación con el Shinkansen japonés y el tren de alta velocidad chino, los trenes de España son sorprendentemente asequibles y extremadamente cómodos. Por ejemplo, tomé un tren de Cádiz a Jerez de la Frontera, y me costó solo $9. Es un valor increíble, sobre todo cuando pienso en mi viaje a Japón. Compré un Japan Rail Pass para 21 días, que costó $734. Si bien el Shinkansen es increíblemente eficiente y puntual, puede ser bastante costoso para viajes largos. El billete del Japan Rail Pass es pequeño y no tiene foto del propietario. Cuando cada vez que lo uso, debo dedicar tiempo a visitar las ventanillas de los boletos para cambiar los boletos locales que hicieron que los propietarios lo perdieran fácilmente. Si el propietario pierde el billete de Japan Rail Pass, no podrá recuperarlo. Lo perdí durante el viaje al Monte Fuji justo después de 3 días en Japón. Mi amigo lo perdió 2 semanas después. Pagamos precios extremadamente altos por el tren Shinkansen. Toma una lección: nunca compres el Japan Rail Pass porque los billetes nunca te ahorran dinero y tiempo. Si lo compra, guárdelo con cuidado. Si lo perdieras, lo perderías para siempre. En España ahorré mucho dinero en tren de alta velocidad. El gasto es mucho más barato que en Japón. Lo que me encanta de los trenes españoles no es solo el precio, sino la experiencia. El viaje es suave y tranquilo. A diferencia de Japón o China, los trenes aquí a menudo se sienten menos abarrotados, lo que le brinda espacio para relajarse y disfrutar de las vistas panorámicas que pasan por la ventana. Los asientos son espaciosos, el ambiente es tranquilo y el ambiente general es más relajado. Para mí, viajar en los trenes de alta velocidad de España ha sido lo más destacado de mi viaje: cómodo y rentable. Es una experiencia que recomendaría a cualquier viajero que explore el país. Una nota sobre la cultura de los trenes: España, Japón y China. Mientras viajaba en tren de alta velocidad en diferentes países, noté algunas diferencias culturales en el comportamiento de los pasajeros. En España y Japón, los pasajeros son silenciosos y respetuosos con los demás en los vagones del tren. La mayoría de las personas hablan en voz baja, se mantienen solas y mantienen un ambiente tranquilo, lo que hace que el viaje sea muy agradable y relajante. Especialmente en Japón, hay un fuerte énfasis cultural en la cortesía y la disciplina en los espacios públicos, lo que se refleja en la experiencia del tren. Sin embargo, en los trenes de alta velocidad chinos, noté una atmósfera diferente. En mi experiencia, los pasajeros a veces hablaban en voz alta y había desacuerdos ocasionales sobre los asientos o el espacio. El entorno se sentía más caótico a veces, lo que hizo que el viaje fuera menos cómodo en comparación con España y Japón. Por supuesto, esto no se aplica a todos los pasajeros ni a todos los viajes, pero fue un contraste notable. Estas diferencias culturales pueden ser sorprendentes al principio, pero también son parte de lo que hace que los viajes internacionales sean tan reveladores. Aprendes no solo sobre los lugares, sino también sobre cómo viven e interactúan las personas en todo el mundo. ¿Por qué los trenes de alta velocidad españoles cambiaron mi forma de viajar? Durante mi estancia en España, experimenté todo tipo de servicios de alta velocidad disponibles. AVE, el tren de alta velocidad insignia de Renfe. Hablo, la opción low cost de Renfe. Irio, un competidor privado con trenes modernos y premium. Ouigo España, un operador económico respaldado por Francia. Independientemente de la empresa que eligiera, la experiencia fue siempre excelente. Los trenes eran suaves y estables, no temblaban con fuerza como los trenes chinos de alta velocidad que he tomado en el pasado. La calidad de conducción se sintió más refinada y cómoda. Comodidad y limpieza. Era un placer viajar en los trenes españoles, limpios, espaciosos y tranquilos. Lo que más llamó la atención fue el comportamiento de los pasajeros. En los automóviles de pasajeros, la gente era educada, tranquila y respetuosa,
como mis experiencias conduciendo el Shinkansen japonés. Desafortunadamente, tuve experiencias muy diferentes en China. En múltiples ocasiones, me encontré con conversaciones en voz alta, discusiones sobre los asientos e incluso falta de higiene. En un viaje de Shanghái a Guangzhou, el pasajero a mi lado colocó su pie descalzo justo al lado del mío. Eso fue profundamente desagradable. En España y Japón, nunca escuché a ningún pasajero hablar en voz alta y pelear entre sí, pero estos casos siempre sucedieron en los trenes chinos. Seguridad, tecnología y calidad. También me pareció interesante que los trenes españoles estén equipados con componentes de alta calidad, como los que se utilizan en Francia, Alemania y Japón. Por el contrario, los trenes de alta velocidad chinos tuvieron dificultades para importar tecnología avanzada, como ruedas de fabricación japonesa, lo que puede afectar la estabilidad de la conducción y la experiencia general. Los trenes de alta velocidad chinos no son tan seguros como los trenes de alta velocidad españoles y los trenes de alta velocidad japoneses. Tomemos como ejemplo este accidente en China. En 2011, el accidente trasero del tren ferroviario Ningbo-Taizhou-Wenzhou, el funcionario dijo que la línea 7 y 23 Ningbo-Wenzhou fue un accidente de tráfico ferroviario particularmente grave. Se refiere a un accidente de tren por detrás que ocurrió en el ferrocarril Ningbo-Taizhou-Wenzhou el 23 de julio de 2011. A las 8:35 del mismo día, el tren de 301 de la estación de tren del sur de Beijing a la estación de Fuzhou y el tren de 3115 de la estación de Hangzhou a la estación de tren del sur de Fuzhou chocaron en la misma dirección en el puente de Oujian en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang. Los 4 vagones del coche trasero de 301 pasaron por encima de la parte trasera del de 3115 y cayeron del puente. El Ministerio de Ferrocarriles de la República Popular China anunció finalmente que el incidente causó un total de 40 muertes, 172 heridos y la interrupción del tráfico ferroviario durante 32 horas y 35 minutos, lo que resultó en una pérdida económica directa de 193,7165 millones de yuanes. Según los resultados de la investigación del Grupo de Expertos en Investigación de Accidentes del Consejo de Estado, la causa principal del accidente fue que había graves defectos de diseño en el equipo del centro de control de trenes, y la revisión no fue estricta. Después de que el rayo causara la falla del equipo, la respuesta de emergencia fue ineficaz. Y el informe responsabilizó principalmente a Liu Zijun y Zhang Shuwan, y recomendó que se castigara a 54 funcionarios relevantes, incluido el Ministerio de Ferrocarriles y el Grupo de Comunicaciones y Señales. El accidente fue el primer accidente con víctimas graves en un ferrocarril de alta velocidad en la parte continental de China y el tercer accidente más mortal en la historia de los trenes de la UEM mundial. Después del descarrilamiento del tren Eschede el 3 de junio de 1998 y el descarrilamiento de la línea JR Fukuchiyama el 25 de abril de 2005. El estándar de compensación para las víctimas del accidente es de 915,000 yuanes, incluida la compensación por muerte, los gastos funerarios, los gastos de consuelo espiritual y la compensación de socorro única. El 3 de junio de 1998, parte de un tren AIS-1 en el ferrocarril Hannover-Hamburgo cerca de Eschede en Baja Sajonia, Alemania, descarriló y se estrelló contra un paso elevado que cruzaba la vía férrea, que luego se desplomó sobre el tren. 101 personas murieron y al menos 88 resultaron heridas, lo que lo convierte en el segundo desastre ferroviario más mortífero de la historia de Alemania después del desastre ferroviario de Jetín de 1939, y el peor desastre ferroviario de alta velocidad del mundo. Aprox 9:18 de la mañana, 25 de abril de 2005. Entre las estaciones de Tsukaguchi y Yamagasaki, línea Fukuchiyama. Entre la estación de Tsukaguchi y la estación de Yamagasaki, el tren número 5418M entró en una curva a la derecha con un radio de 304 metros a 116 km por hora, superando con creces el límite de velocidad de 70 km por hora para la curva. Como resultado, los vagones del tren primero al quinto se descarrilaron, lo que provocó que el primer y el segundo vagón chocaran con un edificio de apartamentos en el lado izquierdo de la dirección de viaje. En este descarrilamiento, 106 pasajeros y el conductor del tren murieron, y 562 pasajeros resultaron heridos. El tren de alta velocidad español es más seguro que el tren chino y el tren japonés. Hasta el momento no se han reportado accidentes graves. Comparación de precios. España también gana en lo que respecta a la asequibilidad. Un viaje corto de Cádiz a Jerez de la Frontera me costó solo $9. En Japón, pagué $734 por un Japan Rail Pass de 21 días. Si bien los trenes de Japón son puntuales y eficientes,
también son caros, y las estaciones siempre suelen estar abarrotadas, como Shinjuku de Tokio y el centro de Osaka. Por el contrario, los trenes españoles ofrecen precios más bajos, menos aglomeraciones, un ambiente más relajado y agradable. Conclusión. España realmente ha establecido un nuevo estándar sobre cómo quiero viajar en tren. La combinación de boletos asequibles, viajes suaves y una cultura de viaje respetuosa hace que sea difícil para otros sistemas, especialmente el de China, comparar. Después de este viaje, sé qué tipo de experiencia en tren quiero en el futuro, y algún día volveré a bordo en España. The next stop will be Hachioji. Thank you.
to the Shinkansen. ドア閉まります。ご注意ください。ドア閉まります。ドアロックを発車します。换乘富士急行线的旅客，请走上台阶。当然可以。侬买好以后，等我一道看看啊。后头在啥地方？奥萨卡的。
Ugh.